Muy buenos días. En este tercer video vamos a continuar hablando de formatos y en este caso vamos a hablar de la proporción del aspect ratio y aquí vamos a recordar que la proporción de un formato es la relación que hay entre el lado más largo y el lado más corto de ese formato. Al tomar el lado largo y dividirlo por el lado corto, obtengo un número que normalmente o debe ser superior a 1 o igual a 1 y que nos da esa relación de cuán ancho o cuán alto es un formato. El hecho de que en esta gráfica los esté mostrando todos horizontales no necesariamente implica que el formato deba usarse de manera horizontal. Dentro de dentro de estos formatos, todos estos que estoy ubicando acá son formatos, llamémoslos estandarizados. Algunos son para pantalla, algunos son para impreso, para papel. Digamos que el formato de pronto el carta, de pronto el cuadrado, el raíz de 2, el tabloide, son formatos que se pueden usar o que se usan muy a menudo en papel. Formatos como el formato ternario es un formato que se usaba que se usa para los fotogramas. Es el espacio que ocupa de una toma fotográfica. También se le llama espacio ternario y es el formato del SD. Hay unos formatos IMAX, pero vamos a ver que hay unos IMAX muy largos y hay unos IMAX muy cortos. Este IMAX corto, probablemente la relación más directa que tengo en la cabeza ahora, es la película, el remake que se hizo de la película de la Liga de la Justicia, que era en un formato cine de widescreen, probablemente, o HD, y que Bryan Singer lo rediseñó e hizo toda la película pensando en IMAX, en este espacio de 1143, por eso el formato se ve muy rectangular. Este era el formato de las pantallas antiguamente. Vemos doble cuadrado, hay uno que se llama CinemaScope, que es una proporción 9:21 o 1:2,35, es un formato mucho más largo que 2 cuadrados. Y otro que es muy popular pues en el mundo del video, que es este de 9:16 o 1:17, que se usa para HD, para Full HD, para el 4K. Entonces hay muchos tipos de formatos. Aquí los que están marcados en rojo son aquellos formatos que son dinámicos. Y aunque no son tantos, son muy importantes, sobre todo en el mundo de los impresos. Todos los formatos, sin importar si son estáticos o dinámicos, podemos pensar que generan a otros formatos. Entonces, cuando yo tengo un formato y lo divido por la mitad, esos dos formatos hijos tienen una proporción. Entonces, normalmente aquí tenemos un rectángulo, este grande que vemos acá, es un rectángulo de proporción 1:1,5. Es decir, 2:3, como prefieran, 1:1,5 es el formato de los fotogramas, es el que se llama formato ternario. Cuando un formato ternario lo divido por la mitad, los dos hijos que se obtienen, este espacio naranja y todo este espacio de acá a la derecha, este espacio no tiene la misma proporción que el papá. El papá tiene proporción 1:5 y el hijo tiene proporción 1:3. Pero cuando este formato, este de acá, que es 1:3, lo divido por la mitad, obtengo a un 1:5. Es decir, el nieto es de la misma proporción que el abuelo. Y en este caso, el 1:1,5, que sería este rectángulo que estoy señalando acá, al dividirlo por la mitad, obtengo dos formatos de 1:3. Es decir, los bisnietos son de la misma proporción que los papás. Entonces son como generaciones saltadas y así yo puedo ir dividiendo los formatos y cada hijo la mitad, pero van saltando las proporciones.
Entonces es importante tener esto en cuenta. Dentro de los formatos dinámicos encontramos los formatos que se llaman raíz de 2. ¿Qué es un formato raíz de 2? Es aquel formato que al tomar el lado largo y dividirlo por el lado corto, la relación es raíz de 2 o 1,4142. Ese sería como el número para recordar 1,4142 y al infinito. Entonces, hay muchos formatos raíz de 2, es decir, pueden tener diferentes tamaños. Dentro del mundo de los impresos hay dos formatos que se consideran los más importantes formatos raíz de 2, los formatos A y los formatos B. Los formatos A tienen un formato papá que se llama A0 o A0 y los formatos B tienen un formato papá que se llama B0. El formato A0 es aquel formato que tiene proporción raíz de 2, es decir, que si yo divido el lado largo por el lado corto, obtengo raíz de 2, o sea, 1,4142, y el área de ese rectángulo es de 1 metro cuadrado. Es decir, al multiplicar un lado por el otro lado, me da 1 metro de área, 1 metro cuadrado de área. Entonces, ese formato es solo uno, y es este que mide 84,1 centímetros por 1 metro 18 o 118,9 centímetros. Al multiplicar 118,9 por 84,1 me da 1 metro cuadrado y al dividir 118,9 por 84,1 me da raíz de 2, o sea 1,4142. Ese es el formato A0, el papá de todos los formatos A. Y está el formato B0, que es aquel formato de proporción raíz de 2, cuyo lado corto es 1 metro. Entonces aquí vemos este formato que es de 100 centímetros, 1 metro, y si el lado corto es de 1 metro, el lado largo debe medir 1 metro, 141,42 centímetros, porque al dividir el lado largo por el lado corto me debe dar raíz de 2. Entonces el formato B0 es este que mide 141 centímetros, 42 por 100 centímetros. Los formatos hijos, tanto de los formatos A como los formatos B, aquí puse el ejemplo de los B, los formatos raíz de 2 tienen una característica y es que tienen una proporción, raíz de 2, y al dividirlos por la mitad, los hijos también son proporciones raíz de 2. Son los únicos formatos que existen que al dividirlos por la mitad, los hijos tienen la misma proporción que los papás. Y en este caso, pues por eso trazo esta diagonal aquí, en donde se ve que la diagonal toca todos los formatos que estamos mostrando. Y si yo pusiera este formato y lo parara aquí, quedaría bajo la misma diagonal. También podemos encontrar que al hijo del B0 lo llaman B1, al hijo del B1 B2, al hijo del B2 B3, al hijo del B3 B4 y así sucesivamente. A los formatos A les pasa lo mismo. De ahí vienen los famosos formatos A3 y A4, que son los hijos. El A1, A2, A3, A4 son los hijos consecutivos del formato A0. Por último, aquí vale la pena mencionar en este aspecto que los formatos raíz de 2 son los que más usamos. Probablemente si alguien trabaja pues en muchos países de Latinoamérica y en muchos países del mundo, los formatos con los que se trabaja son los formatos A. Cuando uno abre por primera vez Illustrator o Photoshop o alguno de estos, InDesign, normalmente el formato que viene por defecto para trabajar es el A4. Por alguna circunstancia extraña, aquí en Colombia usamos como formato estándar el Carta, que no tiene nada que ver con esta línea de formatos. La proporción de un formato Carta, como se veía en una diapositiva anterior, es de 1 a 1,29.
Es mucho más corto que este formato raíz de 2. Y el formato B0, que mide 140 por 100 centímetros, al dividirlo por la mitad, obtenemos un B1. Un B1 mide 100 centímetros por 70,71 centímetros. Ese es el formato que habitualmente conocemos como pliego, que en las papelerías, por lo menos aquí en Colombia, encontramos como los formatos más tradicionales. Hay de pronto algunas marcas como Canson que tienen un origen, es una marca holandesa, y ellos generan formatos diferentes. Ellos trabajan con una cosa que se llama el pliego holandés. Y de hecho también es importante mencionar que pliego no se refiere al formato de 100 por 70. Pliego se refiere al tamaño más grande que se consigue comercialmente de un tipo de papel. Por eso cuando uno solicita un pliego de una cartulina Bristol, le dan un formato de 100 por 70,71, de hecho, no es exactamente 70, sino un poquito más ancho. Y cuando uno pide el pliego de Canson, es una medida de 68 por 48 centímetros, si mal no recuerdo, que es totalmente diferente. Entonces, pliego, la noción de pliego es diferente. Sin embargo, pues digamos que tradicionalmente nosotros usamos esa denominación de B1 para pliego de 100 por 70, el B2 sería el medio pliego, el B3 sería el cuarto de pliego y así sucesivamente. El B4 sería un octavo. Creo que con estas ideas nos podemos ir entendiendo un poquito más cómo funcionan los formatos y cómo pensarlos a la hora de trabajar. Este tipo de lógica, y sobre todo de lógica en el papel, nos va a ayudar a construir o pensar de mejor manera cuadernillos o los formatos finales de productos editoriales que estemos pensando para que se adecúen a los formatos de producción. Sí, normalmente en producción uno tiene que estar pensando no solamente en el producto final, sino en la producción de ese producto. Entonces, les agradezco mucho y nos vemos en próximos videos.